más un slide en donde, ay, déjame parar. Bienvenidos y bienvenidas a esta sesión donde vamos a platicar sobre el tema de negociación. Para mí un privilegio poder estar con todos ustedes esta mañana y poder compartir una serie de recomendaciones y mejores prácticas alrededor de esta disciplina. Y por qué no intercambiar experiencias, que siempre es muy, muy importante en este tipo de eventos. Bueno, efectivamente hoy vamos a platicarles un poco de cómo mejorar nuestra capacidad de negociar, ¿sí? Y en realidad tenemos que concebirnos como personas y como profesionales, seguramente, que todos tenemos ese reto, independientemente de cuál sea nuestra función, nuestro trabajo, nuestro nivel jerárquico dentro de una organización. Es inevitable que tengamos que enfrentarnos a situaciones de negociación. Entonces, vamos a compartir una serie de enfoques, sobre todo, para poder mejorar esa capacidad de negociar. Y lo vamos a hacer utilizando un paradigma que se llama negociación basada en intereses. Este paradigma ha sido generado por dos autores principalmente, que son profesores investigadores de la Universidad de Harvard, que se llaman William Ury y Fisher. Son coautores de un libro que se llama Sí, de acuerdo, en donde exponen este enfoque y queremos acercarles precisamente las premisas de ese enfoque porque se nos hacen muy valiosas para poder mejorar la capacidad de negociar, pero también para que independientemente de que nosotros podamos obtener mejores resultados con nuestras negociaciones, que esas negociaciones sean con un enfoque más ético, más integral, para poder distribuir y derramar los beneficios a más partes que no solamente sea la propia. Entonces vamos a comenzar el día de hoy este webinar y vamos a empezar con cuestiones básicas, porque realmente la negociación dicen que es una ciencia y que es un arte, y mucho de combinar ciencia y arte, más que en métodos y en técnicas y en herramientas, que por supuesto son importantes, se construyen a partir de los enfoques. Normalmente un enfoque es un camino para hacer las cosas, es una vereda por la cual podemos transitar para poder hacer determinadas cosas. Negociar es importante entenderlo desde sus paradigmas, desde sus fundamentos, para poder entender cómo hacerlo mejor cada vez. Entonces, la primera pregunta que nos tenemos que hacer, bueno, ¿qué es negociar realmente y qué implica negociar? Eh, Les voy a pedir a los que gusten hacerlo y tengan la posibilidad de que entren a la página que les estoy poniendo aquí en la esquina superior derecha, que es www.menti.com. Cuando entren a esa página, les va a pedir un código y por favor ingresan ese código, el 1723-7792. ¿Para qué es esa? Es una encuesta, simplemente es para que por favor participen con nosotros y nos digan cuál es su principal reto o dificultad al momento de negociar. Porque cada uno de nosotros tenemos diferente estilo, diferente enfoque, diferentes capacidades para negociar, pero independientemente de eso, tenemos ciertos retos y ciertos obstáculos que siempre tenemos que estar sorteando. Quisiera que nos compartieran como introducción cuál es su principal reto al negociar, qué es lo que les cuesta más trabajo. ¿Por qué? Porque identificando ese principal obstáculo, podemos ver cómo este enfoque que vamos a ver esta mañana puede aportarles a sortear ese obstáculo, a vencer ese reto y entonces a poder escalar en la ruta del crecimiento en la negociación. Entonces, los que gusten participar, ahí les dejo el código y en unos minutos vamos a ver cómo salió el resultado de esa participación. Pero bueno, ¿qué implica negociar? La definición básica es intercambiar al mayor valor posible. Eso es lo que busca una negociación, un intercambio, y que cuando se dé ese intercambio se maximice el valor. Y parecería muy obvio esa definición, pero hay una enorme cantidad de eventos de negociación y de procesos de negociación de todos los niveles, internacionales, nacionales,
a nivel de las empresas y a nivel de las personas que no logran eso. Logran un intercambio, sí, pero muchas veces no al mayor valor posible. Negociar implica que busquemos maximizar ese valor. Ese es el primer paradigma que tenemos que entender, que una buena negociación implica maximizar el valor y maximizar el valor para todos los que estén participando en esa negociación. Entonces, negociar pues va a implicar un deseo compartido. Una parte desea lo que tiene otra y lo que busca es obtenerla a la mejor relación costo-beneficio y riesgo posible. Ese finalmente es el meollo de la negociación. Entonces, negociar, fíjense, es importante antes de hablar que tenga cierta técnica, ciertas herramientas y ciertos elementos, tenemos que reconocer que parte de valores fundamentales, de valores humanos. Y negociar es tener la humildad de reconocer que tenemos necesidades que no podemos cubrir por cuenta propia. Cuando nosotros negociamos, partimos de la premisa que nos hace falta algo que probablemente otra persona u otra organización u otra entidad sí tiene y que para poder nosotros acceder a ella, que nos sea compartido y que podamos satisfacer nuestra necesidad, entonces nosotros también tenemos que intercambiar algo, también tenemos que ceder algo que a esa otra parte le interese. Eso es lo que implica la negociación. Y requerimos que se haga un intercambio inteligente, que no genere pérdidas, porque hay muchos enfoques de negociación que lamentablemente lo que hacen es destruir el valor. Hay muchas veces que sentimos que nos acercamos y que llegamos al famoso justo medio, que se ha vuelto un lugar común en la negociación, llegar al justo medio. Y muchas veces llegar al justo medio, como lo vamos a ver más adelante, lo único que genera es pérdida, es destrucción de valor. Tenemos que verlo con otros ojos para poder entonces mejorar esa capacidad de negociar y resultados de la negociación. Podemos mejorar los resultados de la negociación. Eso es lo que implica negociar. Y tenemos que concientizar que el resultado de una negociación se da en dos zonas y a veces las confundimos. Y quiero partir por clarificar esto. Normalmente cuando negociamos nosotros tenemos deseos. Hay ciertas cosas que queremos que se logren a partir de esa negociación. Son cosas que queremos que sucedan, que queremos obtener, y eso entra en el campo de los deseos. Cuando nosotros en nuestra vida satisfacemos nuestros deseos, estamos entrando en una zona que se llama zona de conformidad. La zona de conformidad es, mira, yo quedé conforme con esto que obtuve. Y normalmente es cuando se satisface un deseo, estoy conforme. En la negociación, más que de deseos, tenemos que hablar de necesidades, ¿sí? Las necesidades son algo superior al deseo. El deseo es algo que yo quiero y que satisface una necesidad, ¿sí? Esa es la gran diferencia. El deseo es un medio y la necesidad es el fin. Cuando realmente en las negociaciones caminamos hacia las necesidades, entonces podemos decir que entramos a la zona de satisfacción. Y es diferente estar conforme a estar satisfecho. Conforme es simplemente se hizo lo que yo quería y satisfecho es se logró lo que realmente necesitaba. A veces mezclamos esto. Incluso manejamos como sinónimos la conformidad y la satisfacción. Y en sentido estricto no lo son. El deseo tiene que ver con los medios para lograr una finalidad y la necesidad se identifica con esa finalidad. ¿Qué es más importante en nuestra vida? Satisfacer necesidades, no deseos. ¿Y qué va a ser más importante en una negociación? Precisamente enfocarnos en esas necesidades, no en los deseos. Ahora, no es tan sencillo porque, como les decía yo, en ocasiones revolvemos las cosas y en ocasiones hay una línea muy delgada entre ese deseo y esa necesidad. La manera de poder identificar si lo que estoy deseando realmente es una necesidad es con la potente pregunta del para qué, ¿sí? Cuando yo en una negociación pretendo conseguir algo, no solamente tengo que tener claro eso que pretendo, sino para qué lo quiero. Y hay veces que cuando nos preguntamos para qué, no es literalmente lo mismo que el deseo. Ese para qué es la pregunta
clave de todo este enfoque que vamos a ver esta mañana. ¿Para qué negocio? Para resolver necesidades, no estrictamente para resolver deseos. Y eso es algo que nos tenemos que llevar muy profundamente el día de hoy para que podamos sacarle un provecho a las cosas. Les voy a presentar cómo está resultando la pregunta, sondeo que lanzamos. Aquí está lo que hasta el momento ustedes nos han compartido. ¿Cuál es mi mayor reto o dificultad al negociar? Definir objetivos claros, la comunicación, la apertura de la contraparte. Sí, muchas veces es difícil que la otra parte se abra, ¿no? Que pueda realmente ser receptivo a el acto de negociación que estamos tratando de hacer de él. Conocer la agenda del otro. Esto es bastante interesante porque esto que le llamamos la agenda del otro es precisamente las necesidades del otro. Es de lo que les estoy hablando en este momento. Hay quien menciona la pena. Sí, muchas veces nos da pena negociar. Y aquí es importante también comentarles que, por supuesto, nunca nos debe dar pena negociar porque todos tenemos algo que ofrecer. Lo importante es saber si eso que podemos ofrecer le es de interés a la otra parte. Y más allá de si se lo sabemos vender o si le ponemos una serie de capas mercadológicas, lo importante es que satisfaga una necesidad de la otra parte. Otro reto es el balance de ambas partes. Muy importante esto, lograr un balance, una satisfacción, pero de ambos, tanto de la otra parte como mía, la definición de objetivos claros, etcétera, el conocimiento, la comunicación. Hay varios obstáculos precisamente para poder negociar de una manera exitosa y de una manera profesional, como lo están aquí compartiendo. Y por eso me permití hacer esta primera distinción entre los deseos y las necesidades. Hoy le vamos a dar mucho peso a las necesidades más que a los deseos. Y vamos a buscar aprender a diferenciar uno del otro para que entonces nuestras negociaciones se enfoquen en necesidades y no tanto en deseos. Bien, precisamente en esto hay varios enfoques de negociación. Me gustaría hablar de un par de enfoques de negociación que son los más conocidos y que independientemente de la metodología, de la corriente de negociación, el autor que pudieran ustedes consultar, siempre existen estos dos enfoques básicos. Hay una negociación que se le conoce como suma cero. La suma cero es cuando existe competencia. Es cuando las partes que entran a negociar lo que buscan es distribuir tanto el beneficio como la posible pérdida, ¿sí? Entonces, por eso se le llama suma cero, porque cualquier cosa que gane una parte es en detrimento de la otra, ¿sí? Y viceversa, si yo cedo algo, entonces la otra parte gana y yo pierdo algo. Esas negociaciones de suma cero se les conoce también como negociaciones distributivas y son las negociaciones más comunes, son las negociaciones que en más del 80% de los casos lamentablemente se dan. Y digo lamentablemente se dan porque en esas negociaciones siempre hay alguien que pierde y hay veces que pierden los dos. ¿Sí? Y dirán, oye, pues ¿cómo es posible que en una negociación se pierda? Normalmente si se llega a un acuerdo, pues se ganó. Sí, pero hay muchas veces que se gana, pero también se pierde otra cosa. Y hay veces que se pierde más de lo que se gana. Y eso es lo que tenemos que empezar a preguntarnos de cómo hacemos nuestras negociaciones. Si lo hacemos con este enfoque que se llama suma cero, o lo hacemos con un enfoque que se llama negociación integral o favorable a ambas partes, que es el famoso ganar-ganar. Es lo que ya se ha conocido de manera bastante masiva como el ganar-ganar. El ganar-ganar implica una cooperación. Más que una competencia, implica cooperar. Implica buscar el máximo beneficio, pero no solo para mí, sino para la otra parte. A esta negociación o este tipo de negociación se le llama negociación integral, porque lo que estoy buscando es integrar a la otra parte en los beneficios. No llevarme yo todos los beneficios y que la otra parte se lleve menos y que eso no me importe. Porque normalmente cuando no me importa si la otra parte ganó o perdió, puedo haber, como se dice en la guerra, ganado la batalla, pero perdido la guerra. Porque normalmente una persona u organización que no queda satisfecha con una negociación
aunque haya llegado a un acuerdo, difícilmente vas a poder volver a negociar con él. En la siguiente ronda de negociación va a querer cobrártela, va a querer compensar, va a querer ponerse al corriente y viceversa. Tú también puedes hacer lo mismo. Si en cada evento de negociación buscamos que todas las partes ganen, en el siguiente evento de negociación no va a haber balance o déficit que saldar. Lo que vamos a buscar es nuevamente encontrar un mecanismo para poder ponernos de acuerdo y que ambos ganemos. Entonces, esta negociación ganar, ganar o integral es la que realmente tenemos que buscar. Ahora, se dice más fácil de lo que realmente es necesario hacer para lograrlo. ¿Sí? Hoy en nuestro vocabulario prácticamente todos hemos incorporado esta palabra del ganar, ganar, y no es tan automático lograrlo, porque muchas veces hemos dicho, es que los dos ganamos. Incluso yo le pregunté a la otra parte, oye, ¿te sientes conforme? ¿Ganaste con lo que te estoy ofreciendo? Y te dice que sí, y la verdad es que no es cierto, es que está conformándose con lo que tú le estás dando. O viceversa, también nosotros hemos caído en esas circunstancias. Entonces, no es tan automático y tenemos que entender que no lo es, porque para lograrlo hay un modelo en donde tenemos que balancear, como decían por ahí en la participación en la encuesta, tenemos que balancear dos cosas cada vez que negociamos: el interés propio y el interés de los otros. Eso es lo que hay que balancear. En estos dos ejes normalmente salen combinaciones. Cuando yo tengo mucho interés de ganar yo a costa de con quien estoy negociando, ese enfoque se le llama dominación y es muy común. Yo quiero ganar y si el otro gana bien y si no, no me importa. Eso se llama dominación y es una negociación ganar-perder. Yo gano, la otra parte pierde. El otro enfoque o la contraparte, el contrapeso de esto es la subordinación. Es decir, yo estoy tan preocupado, por ejemplo, por mi cliente o por una persona con la que tengo una relación muy especial, que me preocupo más por sus intereses que por los míos. Y si yo llego a acuerdos en esa zona, se llama subordinación. Estoy subordinando mis necesidades a la de las otras personas. Estos cuadrantes que están aquí definitivamente no son sanos. ¿Por qué? Porque aunque se llegue a acuerdos, siempre hay una parte que terminó por abajo de la otra. Y aunque podamos decir que sí llegamos a un acuerdo, es aceptable, es razonable, cuando tú quedas por debajo, siempre queda una cuenta pendiente, un saldo, que en la siguiente negociación vas a querer compensar, ¿sí? Entonces, por eso no es bueno caer en estas zonas. Tenemos que buscar zonas más adecuadas. Desde luego, esta zona es la que, como su nombre lo indica, hay que evitar. La evitación es que ni siquiera me interesa mis necesidades ni la de las otras personas. Al acuerdo que llegamos está bien. Ni siquiera me preocupo por si a lo que acordamos pueda hacerlo mejor. Simplemente me los quito de encima. Hay muchos conflictos y muchas negociaciones que definitivamente se resuelven así, sobre todo y lamentablemente, no entrando en temas de negocios, pero en temas personales, a nivel familiar muchas veces caemos en esta zona, en la zona de evitación. Simple y sencillamente llegamos a acuerdos con nuestra pareja, con nuestros hijos, en donde ni siquiera sabemos si ganamos o no, simplemente fue para poder avanzar. Y a veces en las organizaciones también llegamos a esto. Y incluso también a nivel países se puede llegar a esta parte, a la evitación. Por supuesto, tenemos que a toda costa evitar caer en esa zona, ¿no? En donde nadie sale beneficiado. La zona que realmente queremos es la de la integración, en donde le damos tanta importancia al interés propio como al interés de los otros. Eso es hacia donde tenemos que transitar, hacia la integración, hacia realmente satisfacer las necesidades de todas las partes, no los deseos, sino las necesidades. Y aquí quiero empezar a retar algunos paradigmas, porque en la negociación muchas veces es de paradigma. Esto de que es que no soy buen negociador, o soy un negociador muy agresivo, o soy un negociador que de determinada característica, simplemente son formas de juzgar, ¿sí? Entonces necesitamos retar muchas veces esas formas de ver las cosas. Y una de las más comunes en negociación es el famoso, como les decía yo, el justo medio o el regateo.
Y tenemos el paradigma, algunas personas, de que es lo que produce pues, los mejores resultados. ¿Por qué? Pues porque en el justo medio llegamos a un acuerdo, que es lo que todos estamos buscando, y si hay que ceder, pues los dos cedemos. Tú cedes y yo cedo. Entonces, si los dos cedemos, pues eso es justo, ¿no? También este justo medio tiene que ver con, en términos económicos o monetarios, con el regateo, ¿no? El regateo es, a lo mejor yo estoy vendiendo algo y eso que estoy vendiendo cuesta determinada cantidad y a la persona que se lo estoy vendiendo y que lo quiere comprar, pues le da un valor menor, ¿no? Mucho menor quizá. Y hay una brecha, precisamente hay una diferencia entre lo que yo estoy dispuesto a vender y él está dispuesto a comprar. Esa posición o deseo de A, yo como vendedor A, y de B, el comprador, esa distancia genera una brecha en la cual tenemos que llegar en algún momento a un acuerdo. Y el regateo, ¿en qué consiste? Finalmente en ceder, ¿no? En decir, mira, pues quizá te lo estoy vendiendo en 2,000, tú me lo quieres comprar en 1,000, pues vamos acercándonos, ¿sí? Vámonos acercando. Tú cedes y yo cedo, ¿sí? ¿Cuánto das tú? ¿Cuánto doy yo? ¿Sí? Y por supuesto, siempre como negociadores, sobre todo en este tema económico, siempre tenemos ciertos pisos y ciertos techos, ¿no? Mira, este es mi precio ideal de venta, este es mi máximo costo de compra y de ahí en adelante tengo márgenes, ¿no? En los que me puedo yo mover. Mira, yo le puedo dar a determinado cliente tal descuento o tales condiciones favorables hasta este nivel. Y también el comprador, pues mira, yo tengo cierto margen de negociación en donde puedo ser tolerable a que el precio crezca, pero no más allá de ahí. Y la idea es que si nos vamos encontrando en el camino, va a llegar un momento en donde encontremos ese justo medio. Y a partir de la técnica del regateo, pues, ¿cuánto das tú? A ver, bájale, a ver, súbele, no, ponle un peso más, ponle un peso menos. En determinado momento llegamos a un acuerdo. Eso es generar un buen resultado. Definitivamente hay que cuestionarnos si eso es un buen resultado. Desde el punto de vista conceptual, voy a ser estrictamente conceptual, no práctico. Ahora, en un momento lo vemos desde el punto de vista práctico. Desde el punto de vista conceptual, no podemos llamarlo a eso un buen resultado porque implicó ceder. Y ceder implica pérdida. Siempre implica pérdida. Y si yo estoy perdiendo algo, entonces ese no es el mejor resultado. Por supuesto, aquí inmediatamente llega la pregunta, a ver, pero si mi mejor resultado es venderlo en 2,000, como es lo que quiero, entonces es imposible, si el otro me quiere comprar en 1,000, que se produzca el mejor resultado, porque para él el mejor resultado es 1,000 y para mí el mejor resultado es 2,000. Es imposible que se produzca el mejor resultado. Y si lo vemos así, definitivamente es cierto. Y precisamente por eso, en este enfoque de negociación que les traemos en este webinar, tenemos que trascender esa discusión. Porque normalmente cuando discutimos qué es lo que yo quiero y qué es lo que la otra parte quiere, en lo que caemos es en esto, en buscar un regateo, en buscar sesiones, hasta cierto punto en donde lo que yo quiero más o menos coincide con lo que tú quieres. Para que se pueda dar el ganar-ganar, tenemos que ver este escenario de otra manera, completamente distinta, en donde no me interesa ceder y no me interesa cuál es mi piso y cuál es mi techo, ni cuál es el tuyo. Eso no es lo que me interesa. Lo que de verdad nos tenemos que preocupar es por conocer, más allá de qué es lo que quieres tú, qué es lo que te interesa a ti. Yo quiero vender a 2,000. ¿Para qué quiero vender a 2,000? Y la respuesta, no me malentiendan, no es obvia. No es decir, pues, ¿por qué quiero vender a 2,000? Porque quiero ganar más dinero. Y realmente eso es lo que en este momento necesitas, porque hay ocasiones, en ciertos momentos del año, de tu ejercicio, de tu mes, inclusive si eres vendedor, por ejemplo, no necesitas vender más. A lo mejor ya tienes cubierta tu cuota. A lo mejor lo que necesitas es flujo de efectivo, o a lo mejor lo que necesitas es nuevos clientes, a lo mejor lo que necesitas es tener la experiencia en el sector de ese cliente que te quiere comprar. Entonces,
ahí estamos diferenciando la posición. Yo quiero vender en 2,000 porque ese es mi precio de lista. Pero ¿cuál es mi verdadero interés en ese momento? ¿Es maximizar la rentabilidad de la ganancia o es otra cosa? Igual la otra parte, oye, ¿qué es lo que más le interesa? ¿Realmente lo que más le interesa es comprar a 1,000 por ahorrar? ¿O realmente qué es lo que más le interesa? ¿Le interesa mi servicio porque mi servicio es único y diferente? ¿Le interesa porque yo soy el único que sabe hacer ese tipo de proyectos? ¿El único que tiene experiencia en ese tipo de proyectos? Entonces, cuando hablamos de intereses, estamos trascendiendo la discusión de los deseos, de lo que quiero. ¿Y qué es el ganar-ganar? El ganar-ganar se da cuando la parte A presenta una posición o una oferta que satisface los intereses, no los deseos, los intereses de la otra parte. Y la parte B hace su trabajo, hace su parte y presenta una propuesta que satisface a su vez los intereses de la otra parte. Por supuesto, tenemos que verlo con ejemplos para hacer la diferencia entre lo que es un deseo y es un interés. Pero es la primera pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Eso que estoy negociando es el deseo o es la necesidad? Porque cuando nos metemos en una guerra de precios, normalmente lo que estamos negociando son deseos, posiciones, lo que quiero. Si escarbamos un poco y nos preguntamos para qué queremos ese vender en esa cantidad o comprar en ese monto, podemos encontrar otro tipo de respuestas, otro tipo de premisas que son las verdaderamente importantes aquí. Miren, para poder entender esto de el ganar-ganar, en un momento les voy a poner un ejemplo bastante sencillo, pero antes de entrar a ese ejemplo, quiero comentarles cuáles son 4 pilares para que este enfoque del ganar-ganar pueda ser posible para una negociación exitosa en términos de que todos ganen. Primero que nada, es este enfoque de intereses. Yo tengo que aprender a descubrir, primero que nada, mis propios intereses, qué es lo que busco detrás de lo que negocio, y también tengo que aprender a indagar y a preguntar y a descubrir en la otra parte qué es lo que realmente busca cuando está negociando. Porque normalmente lo que se dice inicialmente no es el para qué de las cosas, es el cómo, el qué se quiere, no el para qué. Entonces, un pilar para que negociemos exitosamente, primero que nada, es enfocarme en los intereses. Si hay que discutir, si hay que invertir tiempo en una negociación, en algo, es en los intereses, no en los deseos. Porque si nos centramos en el deseo es, pues, ¿cuánto das tú más y cuánto doy yo menos? Simple y sencillamente. Si nos enfocamos en intereses, podemos descubrir una gama más amplia de posibilidades. Entonces, ese es el primer pilar. El segundo pilar es escuchar. No puedo ser tan enfático en esto, no puedo ser más enfático en esto porque verdaderamente es uno de los procesos más importantes de la negociación, aprender a escuchar. Un buen negociador escucha más de lo que habla. En ocasiones tenemos el paradigma contrario, que el buen negociador es el que sabe exponer los argumentos, el que persuade, el que convence, el que tiene todo un discurso para poder envolver a la otra parte. Y sí, no quiero decir que eso no sea relevante en determinados momentos del proceso de negociación, pero es mucho más valioso en una negociación y sobre todo en negociaciones complejas, escuchar. Y escuchar primero que hablar. No es simple y sencillamente, ok, voy a hablar y ya después escucho. No, el orden es el contrario. Debo aprender a escuchar primero y ya después hablar. ¿Por qué es importante esto de la escucha? Porque solo escuchando puedes descubrir los intereses de la otra parte. Y si todo el meollo de este asunto y de este enfoque es en descubrir intereses, los intereses no los voy a descubrir hablando yo. Hablando yo puedo descubrir mis intereses, pero solo si dejo hablar a la otra parte, si dejo que se explaye, si le hago las preguntas apropiadas, entonces puedo conocer realmente lo que le interesa. Entonces, por eso es importante como segundo pilar la escucha. Tenemos que aprender a escuchar, tenemos que aprender a detener todo el discurso, tanto mental como
que ya tengamos preparado para la negociación antes de que la otra parte hable. Entonces, ese es el segundo pilar. El tercer pilar es una de las competencias que hoy en día son más apreciadas en los líderes, en los colaboradores, en cualquier profesional, independientemente de su campo o en su carrera profesional, la creatividad. La negociación requiere ser creativo y siempre lo ha requerido, siempre se necesita encontrar nuevas formas de satisfacer deseos y necesidades. Pero en este enfoque es fundamental porque tenemos que aprender a pensar fuera de la caja. Normalmente cuando discutimos en una negociación sobre los deseos, como en el ejemplo que les ponía, el monto con el cual yo voy a vender y tú vas a comprar, ahí hay cero creatividad. Simple y sencillamente es el regateo. En el regateo no hay creatividad. La creatividad se da cuando logras encontrar intereses como, oye, pues que a mí lo que me interesa más es el flujo de efectivo, necesito estabilidad, necesito confiabilidad en tu nivel de servicio, necesito un programa de pagos que se alinee a cómo yo tengo administrado mi presupuesto. Cuando descubres todos esos, entonces ya no es cosa nada más de cuántos pesos más y cuántos pesos menos, sino que tenemos que tener la creatividad para ver con qué esquema podemos satisfacer eso. Esas otras condiciones que son más relevantes que la variable que tendemos a ser la principal. Entonces, si un buen negociador tiene que asumirse como que la primera posición que tiene para llevar a la mesa de negociación puede no ser la correcta. Primero tiene que tener esa humildad para decir, lo que voy a proponer inicialmente puede ser una buena aproximación, pero tengo que tener la tolerancia para saber que puede ser algo diferente, ¿sí? Y cuando te abres a esa diferencia, entonces tiene que entrar la creatividad. Ok, si no era lo que yo traía preparado, ¿qué otra cosa, conociendo ya intereses, puedo proponer? ¿Qué puede estar en mis manos proponer para satisfacer esos intereses? Y ahí necesitamos de toda nuestra capacidad creativa, de salirnos de lo convencional, ¿sí? De salirnos de la caja para poder pensar en esquemas que nos lleven a este ganar-ganar. Y el cuarto pilar, y esto es también fundamental, es la inteligencia emocional. Un buen negociador debe tener inteligencia emocional. La inteligencia emocional ya es toda una disciplina y no debemos de entenderla simple y sencillamente como poder contener nuestras emociones, ¿no? Poder hablar en el momento justo y no perder la calma. Es mucho más que eso, ¿no? Implica tener una templanza, implica tener un ritmo, una cadencia, emocionalmente hablando, para poder ir gestionando los altibajos de un proceso de negociación, porque en un proceso de negociación, de que van a salir las emociones, van a salir. Es normal que las emociones salgan, sobre todo cuando lo que estamos discutiendo precisamente no va a los intereses. Cuando estamos discutiendo cosas que no tocan los intereses, es muy fácil desesperarse. Y cuando uno se desespera en una negociación, es fácil que afloren las emociones. Y cuando afloran las emociones, el buen negociador tiene que tener esta inteligencia emocional. Tiene que saber cómo manejarlas, las propias y las de la otra parte. Y cuando se sabe que hay cierto poder o dominancia de alguna o de los otros, de uno u otro lado de la negociación, con mayor razón. Porque podemos creer que estamos en un hándicap y nosotros mismos ponernos en un peldaño abajo, y eso es parte de manejar la inteligencia emocional. Un negociador sabe que está al mismo nivel de con quien está negociando, al menos mientras está en esa mesa. Entonces, la inteligencia emocional implica varios juicios, varios paradigmas y varias técnicas que lo que te permiten es templar la situación, porque lo que tenemos que mantener es que la negociación se concentre en argumentos, ¿sí? No en prejuicios, porque muchas veces en la negociación ponemos a jugar los prejuicios, ¿no? Ah, es que tú la vez anterior, es que tu equipo de trabajo es de esta manera. Empezamos a usar calificativos. Y en una negociación lo que se necesitan son argumentos, se necesitan evidencias, se necesitan elementos comprobables. Pero como sabemos que somos seres humanos, somos seres emocionales, es natural que las emociones vayan a salir en algún momento y no es malo. Lo importante es saber qué hacer con ellas. Entonces, un pilar, el cuarto pilar, es la inteligencia emocional.
Y son cosas que hay que trabajar a la par de cualquier metodología y cualquier competencia de negociación. Necesitamos hacer un balance entre estos 4 pilares para que estos 4 pilares, como las patas de una mesa, permitan que esa superficie se mantenga firme y pueda sostener cualquier acuerdo que vayamos a hacer. Muy bien, entonces en una negociación, en este enfoque que les estamos platicando el día de hoy, ¿qué hay que tener bien en claro? Una cosa son los deseos, otra cosa son los intereses, y hay algo que también es importante tener en claro, que es el objetivo que nos une con quien estamos negociando, que también en ocasiones es algo que se nos olvida. Cuando estamos negociando con alguien, sea quien sea ese alguien, estamos sentados en una mesa a negociar porque hay algo que nos une, ¿sí? Si no, no estaríamos negociando. Conviene recordar qué es eso que nos une, porque muchas veces ese objetivo en común le da un cimiento al proceso de negociación muy distinto que si partimos del conflicto, porque normalmente partimos del conflicto. De hecho, la negociación es una técnica de resolución de conflictos de manera en sentido estricto. Una negociación finalmente parte de resolver un conflicto. Queremos cosas diferentes, queremos cosas tú en un sentido y yo en otro, o tú en un precio y yo en otro, finalmente eso entra en conflicto. Pero lo que no entra en conflicto es nuestro objetivo común. Si yo soy un cliente y tú eres un proveedor, aunque nuestras organizaciones pueden tener objetivos diferentes, cuando tejemos una relación de negocios, estamos teniendo un objetivo común. Oye, ¿cuál es nuestro objetivo común? Probablemente yo te contraté como equipo de proyecto para desarrollar una solución en seguridad para mi negocio. ¿Por qué? Pues porque yo a su vez a mis clientes me es muy importante transmitirles una solución segura al momento de que ellos entren, por ejemplo, a una plataforma tecnológica. Bueno, entonces lo que nos une a ti y a mí es el brindar un entorno de seguridad a ese mercado final. Es para lo que estamos trabajando tú y yo, para lo que te contraté y tú decidiste ser contratado por mí. ¿Por qué es importante rescatar ese elemento? Porque en ocasiones nos trenzamos tanto en el conflicto, en la diferencia que tenemos, que olvidamos qué fue lo que nos unió. Y eso que nos une es un lazo tan fuerte que hace que valga la pena la discusión, hace que valga la pena llegar a un acuerdo, el esfuerzo por caminar hacia los acuerdos. Y los acuerdos siempre se van a dar en esta zona, en lo que verdaderamente necesito, las necesidades, en lo que verdaderamente está detrás de mis deseos. Entonces, siempre en una negociación hay que tener claro estos 3 planos. Eso que quiero, lo que necesito y para qué lo necesito, lo que me une con la parte de negociación. Para poder ya ejemplificar esto, obviamente, perdón, la otra parte también quiere algo y también necesita otra cosa, pero nos une un elemento en común. Lo que está en verde en medio, en la parte central de su pantalla, es lo que hay que discutir. Ahí es donde hay que discutir mucho, porque lo que nos une razonablemente está claro. Lo que nos genera conflicto también está claro. Tú quieres una cosa, yo estoy otra cosa, pero lo que muchas veces en las negociaciones no está claro es qué necesitas tú y qué necesito yo. ¿Para qué quieres eso que estás peleando y para qué quiero yo eso que estoy peleando? Eso es lo que hay que clarificar, es lo que hay que hacer que emerja a la superficie para poder tener negociaciones exitosas. Para poder ejemplificar esto, me voy a permitir recurrir a un ejemplo que no es de negocios, para ser honestos, pero es una situación que va a permitir clarificar de manera muy nítida cuál es la diferencia entre un deseo y una necesidad. En una situación muy concreta, es un relato muy breve. La situación es la siguiente. Son 2 hermanas que habían trabajado en un banquete. En ese banquete se habían servido muchos platillos y se habían utilizado muchos materiales, muchos ingredientes e insumos, y ellas tenían que preparar la comida y servir a todos los invitados a ese banquete. Cuando terminó el banquete,
estas dos hermanas se quedaron pues a limpiar y a recoger todos sus instrumentos de trabajo, etcétera. Y una de ellas, la hermana menor, encontró en alguna de las zonas una bolsa. En esa bolsa había 10 naranjas. ¿Sí? Y cuando las habían contratado, les habían comentado que cualquier material que sobrara después del banquete, del festín, podían ellas disponer de él, que podían quedárselo. Entonces esta hermana que se encontró esta bolsa con 10 naranjas, pues estaba muy feliz. Dice, ah, mira, pues independientemente del pago que recibí por el servicio, pues tengo esta bolsa de 10 naranjas, me la voy a llevar a mi casa, ¿no? Voy a aprovechar esto que me acabo de encontrar, estas 10 naranjas. En eso se acerca la hermana mayor y la hermana mayor se da cuenta que se encontró esas 10 naranjas y entonces ella dice, oye, pues ¿sabes qué? Pues ¿por qué no? Ya que las dos estuvimos asistiendo en este servicio, pues ¿por qué no me das parte de las naranjas, no? Pues creo que es bastante justo. Y ahí es donde empieza su conflicto, porque una, la que se le encontró, pues se quiere quedar con todas las naranjas, porque ella se las encontró, las 10 naranjas, y la otra, pues se da cuenta, pues es su hermana, y aparte su hermana menor, entonces dice, oye, pues dame algunas naranjas, es más, ¿por qué no repartimos 5 y 5? Bueno, pues empiezan precisamente a negociar, empiezan a discutir y a negociar, no, es que a ver, dame 2, no, dame 3, porque es que 2 son muy pocas, es que, ¿por qué no me das 5? Yo soy la hermana mayor, me debería yo de quedar con más. Empiezan a negociar, empiezan a regatear, empiezan a tratar de encontrar el punto medio. ¿Y a qué llegan en esta historia? Bueno, pues que la hermana menor, la que se encontró las naranjas, se queda con 6 y la hermana mayor, la que simple y sencillamente se acercó y encontró que su hermana había hallado esas naranjas y quiso aprovechar ese momento, se quedó con 4. ¿Sí? Y fíjense, cuando termina esta historia, las dos quedan contentas, quedan conformes. De hecho, la hermana menor se va a su casa con sus 6 naranjas y dice, oye, pues creo que estuvo muy bien. Por supuesto, ni siquiera yo pensaba traerme nada de esa fiesta y estoy regresando con 6 naranjas. Y si bien eran 10, de todas maneras me logré quedar con la mayoría. Logré que mi hermana mayor no se quedara con la mayoría. Yo me quedé con 6 y ella solamente con 4. Entonces quedé conforme, feliz. Y vamos con el caso de la otra hermana, y la otra hermana mayor pues estaba también igual de feliz. Dice, imagínate, pues, yo también no esperaba regresarme con nada de esa fiesta y sin haberme encontrado yo, sin haber tenido el derecho primario de reclamar esas naranjas que nos hallamos allí, me estoy trayendo 4, simplemente por haber peleado y discutido con mi hermana, haberla chantajeado un poco, haber apelado a mi condición de hermana mayor, pues entonces obtuve 4 y quedé también conforme. Muchas negociaciones son así y aparentemente dan un resultado positivo. Las dos quedaron contentas, las dos quedaron con algo, incluso la menor quedó muy contenta por haber superado a la mayor y la mayor también quedó contenta porque de no tener nada obtuvo algo. Oye, pues es que así son las negociaciones, pues las negociaciones son así. Tú pones algo, el otro pone algo y el chiste es que con lo que te quedes sea razonable y sea aceptable. Bueno, la historia concluye con lo siguiente. La hermana menor llega a su casa, toma las 6 naranjas, les quita la cáscara y con el zumo de las naranjas prepara jugo. Y entonces le comparte a su familia el jugo que extrajo de esas 6 naranjas. La otra hermana llega a su casa y también pela las 6 naranjas, pero ella no le interesaba el zumo, de hecho lo tira. Lo que le interesaba eran las cáscaras. Con las cáscaras hace ralladura y hace un pastel. Entonces a una lo que le interesaba de las naranjas era hacer jugo y a la otra era hacer un pastel con la cáscara. Cuando descubres eso, cuál es el interés de uno y el interés de la otra, te das cuenta que la repartición
no fue la más óptima. ¿Por qué? Porque si una necesitaba las naranjas para hacer jugo, está sacando el jugo de solo 6 naranjas, cuando podía haber sacado el jugo de las 10. Y la otra también está haciendo un pastel del tamaño que le alcanza con la ralladura de las cáscaras de 4 naranjas, cuando pudo haberlo hecho de las 10. La moraleja o aprendizaje de esta historia, muy sencilla y muy coloquial, es ¿qué les faltó a estas hermanas hacer? En lugar de regatear, en lugar de discutir si a ti te tocan más naranjas o a mí menos, lo que les faltó hacer fue algo muy sencillo. Preguntarse mutuamente, indagar, ¿para qué querían esas naranjas? ¿Tú para qué las quieres? Yo para qué las quiero. Porque si hubieran hecho esa pregunta, se hubieran dado cuenta de que la repartición podría haber sido de otra manera. No había ningún impedimento en que las 10 compartieran las 10 naranjas. Sin embargo, pues no lo preguntaron. Y al no preguntar, al no indagar, al no cuestionar, al no preocuparte por los intereses de la otra parte, y ni siquiera de los propios, entonces se logra una distribución, una negociación distributiva, en donde en lugar de ser un ganar-ganar, en realidad fue un perder-perder. Más allá de que una ganó 6 y la otra ganó 4, en realidad una perdió 4 y la otra perdió 6, estrictamente hablando por la necesidad que había detrás. Desde luego, esto es una historia, obviamente, elaborada, redactada, para poder encajar en este enfoque. Pero la potencia de la historia es precisamente darte cuenta que hay dos planos, el del deseo y el del interés. El deseo es tener naranjas, el interés es qué haces con las naranjas. Y ese mismo principio, exactamente este mismo principio, es el que hay que aplicar, así en su sencillez, en todas las negociaciones. ¿Qué es lo que una parte desea, pero para qué lo desea? ¿Sí? ¿Y qué es lo que la otra parte también desea? En este ejemplo que sí es más de negocios, en donde una parte quiere pagar el menor precio posible y la otra quiere obtener el mayor precio posible, el vendedor es el que está en la parte de abajo, el comprador está en la parte de arriba, pues si nos ponemos a discutir, vamos a llegar a un regateo y nos puede pasar el mismo efecto que sucedía aquí con las hermanas. Lo que tenemos que preguntarnos es ¿para qué? ¿Para qué quiero el mayor precio posible y tú para qué quieres el menor precio posible? ¿Sí? Y desde luego matizarlo con el tema de cuál es el propósito de nuestra relación, ¿sí? El propósito de nuestra relación es cumplir un determinado objetivo de negocio, más que nos pongamos de acuerdo en pesos y centavos. ¿Cuál es el objetivo de negocio que nos trae a la mesa? ¿Sí? Tú como proveedor, yo como cliente o viceversa, ¿sí? Tenemos que cumplir un objetivo de negocio hacia el mercado, una calidad y un tiempo. Estamos teniendo una relación porque tú me ayudas a minimizar riesgos, ¿sí? Estamos teniendo una relación porque no te quiero simplemente para un proyecto, sino para una relación de largo plazo que me pueda dar a mí estabilidad y a ti continuidad. ¿Para qué queremos nuestra relación? Y entonces surgen las preguntas, oye, ¿para qué quieres ese menor precio posible? ¿Tienes una meta de ahorro que cumplir, una restricción presupuestal? ¿O en realidad lo que te interesa es mantener un nivel de servicio que yo te puedo dar y una confiabilidad? Y yo como vendedor me tengo que preguntar, ¿para qué quiero forzar el precio al mayor precio, a la mayor cantidad posible? ¿Es por cumplir una cuota de venta? ¿Es por lograr un flujo de efectivo mayor? ¿Es por obtener nuevos clientes? ¿Es por ganar una experiencia con ese cliente en particular? Cuando te haces esas preguntas en el plano de los intereses, puede y solo puede que cambies tu deseo, que flexibilices tu deseo, pero no porque, voy a empezar a ceder, sino porque me conviene modificar el cómo estoy planteando ese deseo para poder realmente cumplir un interés. Esto de vender al mayor precio posible es un deseo y una premisa válida siempre y cuando mi interés sea cumplir mi cuota de ventas y no la haya yo ya cumplido.
Pero si en este momento en mi organización estamos más sensibles con el flujo de efectivo que con las cuotas de venta, a lo mejor desear vender al full price, al máximo precio posible, pues sería hasta una contradicción. Ah, mira, pues no le vendí al cliente y no le di ningún descuento, pero no vendí y entonces no tuve ese flujo de efectivo que en este momento nos está haciendo mucha falta. Entonces, cuando uno se mueve al plano de los intereses, de las necesidades, entonces puede ser que el deseo haga sentido o no. Y si no hace sentido, hay que buscar otra manera. Y ahí es donde viene la creatividad. Ahí es donde tenemos que salirnos de la caja. Oye, ¿cómo puedo venderle a este cliente sí a un menor precio, más cercano a lo que él puede pagar, pero intercambiándolo por el flujo de efectivo, que es lo que más interesa, o por ganar una experiencia con ese cliente? En este momento me conviene entrar con ese cliente porque no tengo experiencia en esa industria. Entonces, esta es una buena oportunidad, es como una inversión. ¿Pero por qué? Porque esa es mi necesidad. No simplemente pues porque tenía yo ciertos márgenes de negociación y los ocupé y simple y sencillamente por eso otorgué descuentos. No, cambié mi deseo o mi oferta porque eso satisface mis intereses y además porque eso también me ayuda a satisfacer los intereses de la otra parte. Entonces, en este enfoque, en esta metodología, normalmente lo que se aprende a hacer es a separar estas regiones, las de los deseos, la de los intereses y la del objetivo común. Queremos mejorar nuestra capacidad de negociar, se puede mejorar de muchas formas, pero la primaria en este enfoque y en este método es clarificar estas diferencias. Es tener un plano para cada una de estas cosas y cada cosa en su plano, entonces ahora sí puedo aplicar técnicas, aplicar herramientas, aplicar ciertas tips y recomendaciones de negociación que pueden ser útiles para poder ya abordar esa perspectiva. Desde luego, el reto de la negociación es lograr que esos intereses emerjan, porque en muchas ocasiones, a veces yo mismo no los tengo claros. En ocasiones también pensamos que la otra parte puede ser cauteloso para darme a conocer sus intereses porque puede pensar que eso lo pone en desventaja a la negociación. Y sí, no hay que decir nada que genere una debilidad, pero sí hay que decir aquello que pueda darle a la otra parte un conocimiento de qué es lo que verdaderamente estoy buscando con esta negociación. Si yo me enfrasco y me encierro en defender una postura más que en defender un interés, puedo hacer que esa negociación sea muy desgastante y nada exitosa. Si yo me atrevo a caminar y a exponer mis verdaderas necesidades y a dejarlas bien en claro, entonces puede ser que la otra parte encuentre la manera de apoyarme. Si no, va a ser simple y sencillamente un misterio. Y en las negociaciones tenemos que empezar a quitar ese velo de misterio, porque esto del negociador que cuida sus cartas está bien para el póker, pero en la negociación lo importante es poner las cartas sobre la mesa y al poner esas cartas sobre la mesa, ver de qué manera se pueden aprovechar esas cartas. Es trabajar más en equipo que solamente pensando en mí. Si yo creo que la otra parte puede tomar una ventaja de lo que yo le exponga con transparencia, que son mis intereses, pues que la tome, porque eso quiere decir que se va a orientar a lo que verdaderamente necesito, ¿sí? Y viceversa. Entonces, ese es el punto central del enfoque. Desde luego, hay que hacer prácticas, hay que hacer muchos ejemplos y casos para poder volverse hábil en hacer la diferencia. Y bueno, para cerrar este webinar, que finalmente es una semblanza del método, les quiero dejar algunas recomendaciones generales sobre cómo negociar, más allá de este enfoque que les acabamos de platicar, 10 recomendaciones para poder negociar de mejor manera. La primera es que siempre que vayan a negociar, se preparen. Un negociador profesional no llega a una negociación sin haberse preparado, sin haber ensayado, sin haber indagado información, sin haber hecho incluso una simulación de cómo podría ser esa negociación. Entonces, la primera recomendación es prepárense. La segunda es, cuando vayan a hacer una negociación, háganlo en un ambiente propicio.
no en el pasillo, no improvisadamente. Se necesitan ciertas condiciones de lugar, tiempo y forma para poder hacer una negociación. Entonces hay que crear el ambiente. Parte del ambiente es que busquen negociar normalmente en una ubicación imparcial o se sugiere en aquella en donde puedas retirarte. Cuando la negociación puede ponerse compleja y que implique eso retirarse, si estás en tu propia oficina, tú no te puedes retirar de tu propia oficina y es difícil que puedas pedirle a la otra persona que se retire. Entonces, lo más fácil es o una ubicación imparcial o incluso tú actuar de visitante y si las cosas se ponen difíciles, tú te puedes salir en cualquier momento, ¿no? Esto es para cuando negociaciones se ponen complejas. Lo que ya les había comentado, siempre hay que escuchar e indagar primero. No hay que hablar si no hay necesidad. Primero hay que escuchar. Esa es una regla fundamental. Hay que cuidar muy bien la comunicación, todo lo que se dice, pero también lo que no se dice, lo que se dice con el cuerpo, la comunicación no verbal, gestos, ademanes, movimiento corporal, hay que cuidarlo. Y por supuesto hay muchas técnicas para hacerlo, pero uno siempre tiene que transmitir apertura e interés. Posturas corporales que no transmitan interés o apertura ponen un obstáculo a la negociación, ¿no? Cuando se suba de tono la negociación, cuando se empiecen ya no a manejar argumentos, sino ataques, sino confrontaciones, se nos empieza a subir de tono en lo emocional, hay que parar la negociación. No hay que seguir una negociación cuando los ánimos están caldeados. Nunca ofrezcan nada si no conocen los intereses de la otra parte. Esto también es una regla fundamental y eso sí tiene que ver con el enfoque que les acabo de platicar. Si ustedes se atreven a poner ya algo sobre la mesa es porque ya convalidaron con la otra parte que eso puede satisfacer un interés. Entonces, nunca se adelanten sin antes conocer cuál es la necesidad del otro. Cuando ya la conozca, parafraseen, verbalicen. Entonces tú lo que necesitas es contar con un mayor flujo de efectivo. Entonces tú lo que necesitas o lo que te interesa es tener una experiencia conmigo como cliente. Eso ayuda a conectar, a que haya una conexión tanto argumental como emocional con la otra parte, ¿sí? Y cuando ya tienen acuerdos, cuando ya hay opciones que les son satisfactorias, entonces evidencien que esas opciones realmente les son satisfactorias. Oye, si logramos este acuerdo, definitivamente a mí me beneficia o a ti te beneficia. Verbalícenlo porque en la declaración de eso hay mucho poder para poder caminar hacia el acuerdo. Y siempre que ya haya un acuerdo, documentenlo, búsquenlo poner a la vista de las partes, ya sea en un pizarrón o en una presentación o en un documento, porque no hay nada como la palabra escrita para poder cimentar un buen acuerdo. ¿Bien? Entonces serían 10 recomendaciones que les podríamos ofrecer para poder mejorar su capacidad de negociación, además de este enfoque del cual les platicamos y que espero que les haya resultado de interés y que consideren que les aporta valor al momento en que ustedes tengan que negociar. Pues muchas gracias, por su atención y pues ahora pasaremos a las preguntas, ¿verdad, Carlos? Sí, muchas gracias, Luis. Muy interesante el tema. Creo que si nos damos cuenta, muchas veces cuando nos sentamos a negociar o pensamos que estamos negociando, siempre buscamos cómo jalar la cobija, ¿verdad? Es como la cobija es de un solo tamaño que queremos que nos cobije la cabeza o los pies, ¿no? Y entonces desde esa perspectiva estamos tratando de generar negociaciones de suma cero, ¿no? Que es lo que comentabas. ¿Cómo hacemos para ganar quitándole al otro? Pero desde esta perspectiva nos abre otra posibilidad de pensar fuera de la caja, pensar desde la perspectiva del otro y sobre todo los beneficios que necesitamos, que eso es lo importante, obtener a través de esa negociación. Muchas gracias, muy interesante. Y por aquí tenemos un par de preguntas. Primero, Rafael Cortés, si hay alguien que tenga otra pregunta adicional, por favor, es el momento de hacerla. Que nos dice Rafael Cortés, oye, ¿se puede buscar directamente con la otra parte sus verdaderos intereses desde el inicio? Dice, en ocasiones no se abren a compartir esos intereses. Y yo creo que esto es una pregunta muy válida en donde a veces, como tú lo comentaste, a veces no sabes si es el momento de abrirnos, ¿no? Para exponer como nuestras necesidades porque nos sentimos en desventaja, ¿no? Entonces,
¿Cómo se puede buscar directamente con otra persona desde el inicio, buscar tus intereses? ¿Qué opinas? No, desde luego. Por eso comentaba yo que uno de los pilares de la negociación, y gracias por la pregunta porque es bastante pertinente, uno de los pilares de la negociación es la escucha. Pero para poder escuchar tenemos que detonar que la otra parte hable. Y la mejor manera de detonar que la otra parte hable es preguntando, ¿sí? Y esas preguntas tienen que ser desde el inicio de la negociación. Yo puedo asumir o presumir, hacer ciertos supuestos sobre qué es lo que la otra parte necesita. Si es así, mis preguntas tienen que ser en el sentido de validar si lo que yo estoy pensando es correcto. Si ya tengo una hipótesis de por dónde van sus necesidades, entonces mis preguntas tienen que ir en el sentido de convalidar. Si yo a esa otra parte con la que negocio es la primera vez que voy a tener la oportunidad de negociar con él, no lo conozco, no tengo un antecedente, por supuesto, va a ser difícil asumir o suponer esos intereses. Entonces se los tengo que preguntar específicamente, ¿no? ¿Qué es lo que te interesa de mí? ¿Qué es lo que estás buscando al relacionarte conmigo? ¿Qué es lo que pretendes al hacer esta negociación con mi organización o conmigo? Por supuesto, siempre hay el velo de, es que no me va a decir todo, no me va a poner en bandeja de plata todo la información. Y eso es correcto, pero eso ya lo sabes. O sea, de hecho, ese es el punto cero o el punto de partida de toda negociación, que no lo sabes. Entonces, cualquier pregunta que tú hagas es acercarse a esa información. Puede que no te la responda, ¿ok? Tendrás otros momentos y circunstancias para poder preguntarlo. Pero ¿qué tal si sí te lo responde? Entonces ya obtuviste esa información. Entonces hay que partir de que la pregunta detona y genera información. Entonces hay que preguntar y sí hay que hacerlo desde el inicio. Nada más se sienten a la mesa de negociación en lugar de hablar específicamente en quién eres tú y quiénes son, qué es lo que buscas y pretendes al relacionarte conmigo y yo también darlo a conocer, ¿sí? Desde luego hay cierta información que podemos ir dosificando, pero entre más rápido descubramos los intereses de la otra parte, más rápido podremos encontrar cómo nosotros podemos ser una solución para esa otra parte. Si no obtenemos esa información, estamos navegando a ciegas porque estamos pensando que nosotros somos una solución al cliente y a lo mejor no lo somos y a lo mejor estamos perdiendo el tiempo esa otra parte y nosotros. Entonces, también el detonar desde el inicio las preguntas es para saber si la relación es productiva para ambos. Porque hay ocasiones en que las negociaciones no generan una relación productiva, hay que aceptarlo. Pero solamente si nos atrevemos a preguntar, si nos quitamos esa pena de indagar, pues podremos obtener esa información. Si no nos atrevemos a preguntar, pues ya sabemos de que el punto de partida es el no revelar esa información. Entonces tenemos que buscarla desde el inicio. Muy bien, Luis. Y fíjate que aquí viene una pregunta relacionada también de Diana González, que complementa un poco lo que expone Rafael y dice, a lo que menciona Rafael, y creo que ya la respondiste, entonces es mejor desde el inicio dejar que el cliente nos diga sus necesidades antes de dar nuestros argumentos de venta, ¿sí? ¿Cómo hacer ese punto medio de escucha y de negociación? Creo que esa segunda parte es la que es más sensible, ¿no? Es, oye, porque seguramente el otro también va a querer, y lo entiendo, ¿no? Que escuchar cuáles son tus intereses, ¿no? Y entonces se puede hacer como una especie de deadlock, ¿no? Un punto muerto en donde como que están luchando para ver quién es el que suelta la sopa primero, ¿no? Y en ese interés de hacerlo, tal vez se vuelva a enfrascar desde tratar de identificar los verdaderos intereses, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer ese punto medio? Es una pregunta bastante buena, ese, entre escuchar y negociar, ¿no? Ok, no, excelente pregunta, ¿no? Efectivamente, bien, es que ahí hay escenarios. Uno asume que la otra parte es buen negociador y está formado como negociador y entonces también tiene esta técnica, pero hay muchas veces que no la tiene, ¿eh? Hay muchas veces que no la tiene. Asumimos que lo tiene y no lo tiene. Entonces, si no la tiene, ya llevamos una ventaja, porque entonces nos va a permitir a nosotros preguntar y no se va a sentir ni admirado, ni asombrado, ni, no, este me quiere llevar por su terreno. No, simplemente te va a dar a conocer la información.
Ese es un caso básico, quizá. El otro caso, oye, probablemente tenga, sí tenga formación, sí pueda conocer este mismo principio o esta misma premisa, y entonces él lo que va a buscar es que tú seas el que hables primero, ¿no? Bueno, en esos casos, para evitar el famoso deadlock que hablabas tú, Carlos, es muy importante que si se ve que se puede crear ese círculo, entonces que trates de hacer preguntas que no tengan que ver literalmente con los intereses, sino que tengan que ver con entender a la persona, no a sus intereses, a la persona. Porque todos los seres humanos, todos, eso sí, sin excepción, nos gusta ser escuchados. Si traemos técnica y en la parte argumentativa no vamos a soltar la sopa hasta que tú la sueltes primero, eso es en el tema de negocio, en el tema argumental. Pero en el tema personal, a todos nos gusta ser escuchados, sin excepción. Entonces, por eso se recomienda que antes de que se comience una ronda de negociación, sí se hagan un rompehielos, porque en ese rompehielos tú puedes lograr generar una conexión con esa otra parte. Y si logras generar esa conexión, preguntando cosas que tienen que ver con la persona, entonces es más fácil que él se abra, que él tenga un escenario en el cual sí pueda comenzar a hablar. Ese es otro caso. Y hay otro tercer caso que sí puede ser más complejo, que es independientemente de esto que acabo de mencionar, de estos dos casos iniciales, es cuando esa otra parte se sabe que tiene el poder de negociación mayor, ¿no? Él tiene el leverage, como le dicen en Estados Unidos. Si él sabe que tiene el sartén por el mango, efectivamente vas a tener que empezar a hablar tú. Tú vas a ser el que tengas que hablar primero. Pero que tú tengas que hablar primero no te quita el derecho de hacer preguntas después. O sea, si no queda en más remedio que tú seas el primero que des a conocer algo de tus intereses, eso no te quita el derecho de que tú también explores o sondees los intereses de la otra parte. Aquí lo que se recomienda es dar a conocer el interés que pueda ser más evidente, que pueda ser obvio. Y ya habiéndolo dado, entonces tú tienes derecho a hacer una pregunta. Y tú tienes derecho a hacer una indagatoria. Entonces, en ese punto puedes explorar algún punto que sea de interés para ti conocer de esa otra parte. Entonces hay todos esos escenarios y por supuesto también hay técnicas. Hay técnicas de empatía y como le llaman en psicología de rapport, que precisamente van enfocadas a lubricar la comunicación para que sea la otra parte la que se abra y no seas tú primero. Entonces, desde luego hay que recurrir a esas técnicas, pero primero hay que identificar el escenario. ¿En qué escenario estoy? De estos tres que acabo de comentar. Muy bien, Luis. Pues muchísimas gracias. Hay una última pregunta, ya para eso cerrar y Claro. dar pie al cierre de la sesión, que nos dice César Morales, porque me parece que es muy relevante lo que comenta y es probable que haya negociaciones en donde la otra parte no busque cerrar de manera adecuada, ¿no? O sea, que realmente haya una... Y a mí me ha tocado, soy muy honesto, alguna vez un cliente en la negociación de un recurso que trabajaba con ellos, lo querían ellos contratar directamente y su decisión de negociar, porque mandaron un negociador para quedarse con ese recurso, fue de confrontación y de generar una relación ríspida para que termináramos en los peores términos, ¿de acuerdo? Para que entonces sea más fácil para él tomar la decisión de salirse y tomar la decisión que a él fuera relevante. Entonces, desde esa perspectiva, César Morales nos comenta, y creo que es bastante válida, es si falla el plano, la estrategia inicial para la negociación, ¿qué acciones recomiendas para asegurar que la negociación bajo esta situación logre ser asertiva? Si es posible, inclusive seguramente va a haber situaciones en donde la negociación de entrada pues no llega a buen puerto, ¿no? ¿Qué recomiendas bajo esta situación? Correcto, también muy interesante esa pregunta, muy asertiva. Sí, lo que pasa es que aquí en el webinar no platicamos sobre lo que es el proceso de la negociación, las etapas de la negociación. Toda negociación tiene etapas, no podemos verla como simple y sencillamente el evento o el acto de sentarnos en una mesa a negociar. Y eso es la negociación. La negociación tiene momentos antes y tiene momentos después. Y hay un ciclo, en realidad es un ciclo. Tenemos que ver que la negociación más que un evento es un proceso. Entonces, cuando la estrategia inicial falla, necesitas, como en cualquier batalla,
replegarte y replantearla, ¿sí? No tiene por qué una negociación ser en un solo acto. Es necesario visualizarla como que puede ser iterativa. Podemos hacer una primera mesa y si en esa primera mesa hay confrontación, hay sombrerazos, hay puntos de desacuerdo, inclusive ríspidos, bueno, como les decía yo en una de las recomendaciones, es importante que si eso, si la negociación se va por ese camino, es mejor abortarla y reagruparse a continuar tratando de ponerse de acuerdo ya sobre ese camino, porque sobre ese camino lo único que se van a generar son soluciones perder-perder o ganar-perder, donde vas a perder tú. Entonces, lo que se necesita es ver esto como un proceso. En el primer momento en que eso empieza a jalarse para allá, es bastante válido decir, oye, pues yo estoy buscando que en la negociación platiquemos de estos intereses, de satisfacer estas necesidades, tanto tuyas como mías. Si tú en realidad estás en una postura de quiebre, de es así o no hay acuerdo, no podemos negociar en este momento bajo esas condiciones, ¿no? Necesitamos encontrar un momento diferente. Te propongo que yo me llevo, por supuesto, tus inquietudes, incluso lo que no haya puesto como argumentos, sino simplemente sean amenazas o sean argumentos que no sean lógicos o válidos, de todas maneras los anotas, de todas maneras te los llevas de tarea, se los reconoces como si fueran válidos y haces una segunda estrategia y haces una segunda mesa de negociación. Y les digo, esto tiene que ver con el proceso, porque el proceso de la negociación lo tenemos que ver como que es iterativo y que sobre todo para evitar esos fallos en las estrategias necesita preparación. De hecho, en el proceso de negociación, antes de negociar, incluso se habla, en esta metodología que proponen los autores que les comenté, se hablan de dos fases, incluso antes de negociar. Una fase que se llama planeación y otra que se llama preparación. O sea, hay dos fases antes de poder negociar. Es como en los proyectos, en el project management. Antes de ejecutar, hay dos fases, ¿no? El inicio y la planeación. En negociación es exactamente lo mismo. En negociación, antes de sentarte a negociar, hay planeación y preparación. Estas dos etapas son las que buscan minimizar el riesgo de que suceda eso. Pero si de todas maneras sucede, es perfectamente posible que utilizando ciertas técnicas y el propio proceso, que recules, te reagrupes y llegues con otra estrategia en una siguiente mesa de negociación. Perfecto, Luis. Pues muchísimas gracias. Esperamos que, pues, que esta sesión, junto con estas recomendaciones que les haya dado Luis, les sirvan y les generen para tener otras perspectivas. Y pensando en esto, queremos invitarlos a el curso que se impartirá, que precisamente es negociación basada en intereses, en donde se explorará de manera más profunda estos paradigmas, las etapas, las herramientas, obviamente, pues el kit completo del proceso de negociación, inclusive analizado bajo un caso específico que estarán revisando ya de manera más clara sobre un caso de negocio, ¿no? Específico, el desarrollar estas habilidades. Y todos los que asistieron a este webinar van a tener un 50% de descuento a todos aquellos que se anoten antes del 10 de septiembre. Y aquí nuestro interés es que obviamente tengamos el mayor número de participantes. Por eso, si ustedes creen que hay alguien de su organización o peers o colegas que pudieran estar interesados, pueden cederles también esta promoción, ¿no? Si se inscriben antes de o hasta este próximo viernes, ¿de acuerdo? Entonces estamos queriendo generar un grupo que nos ayude porque se van a generar casos y discusiones para ver el caso y los casos y ver cómo lo resolverían. Va a estar bastante práctico y productivo. Nos gustaría mucho que pudieran asistir. Entonces prácticamente estarían al 50% de descuento. Va a ser un curso a distancia, 16 horas, en donde se van a utilizar sesiones de trabajo en equipos de manera remota. Va a estar bastante bueno. Se los recomiendo mucho. Entonces, todos aquellos que estén interesados, por favor, anótenlo con un 50% de descuento y compartan eso. Y por otro lado, siguiendo con nuestro tema de las metodologías ágiles, de los últimos webinars que hemos dado, seguimos con nuestra promoción todavía hasta este 15 de septiembre, en que todos aquellos, ¿sí?, que quieran lograr la certificación como Scrum Master, reciban un 40% de descuento más el examen de certificación, ¿sí? A todos aquellos que se inscriban antes del 15 de septiembre. Entonces, por favor, todos aquellos que quieran obtener más información, cualquiera de estos dos programas o tomar alguna decisión, por favor, contáctenos. Ahí está vía telefónica
tanto internacional como nacionalmente, junto con el correo de información que puedan tener. Entonces, no nos queda más que agradecerle mucho a Luis y agradecerle mucho a ustedes el que hayan estado con nosotros y pues esperamos verlos en nuestro próximo webinar del próximo mes. Les estaremos informando con tiempo cuál va a ser el tema. Muchísimas gracias a todos ustedes y les agradecemos mucho que contesten al final la encuesta de salida, sobre todo para obtener retroalimentación de qué temas les gustaría ver para los siguientes webinars. Muchísimas gracias, Gaby Rodríguez, por tu comentario. Muchas gracias, Luis, nuevamente. No, gracias a todos ustedes, gracias por la invitación y esperamos que haberles aportado valor en esta mañana. Gracias, hasta luego. Hasta luego.